Esta noche en Desde las Cámaras hablemos de una problemática mundial y nacional, el desabasto del agua. Recibiremos en el estudio al diputado Rubén Muñoz Álvarez de Morena, quien es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Y le presentaremos una entrevista con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es el presidente de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sobre la agenda legislativa a su cargo. Desde las cámaras comenzamos. Con las elecciones del domingo pasado, se cerró un compás que se abrió en los trabajos del Poder Legislativo, donde si bien se encuentran en un periodo de receso, la agenda política del proceso electoral prevaleció por arriba de otros temas valiosos. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República se comienzan a alzar voces que destacan la importancia de avanzar en los temas pendientes por dictaminar en terreno económico, político y de justicia social. Es así como en los próximos días esperemos que el trabajo de comisiones de ambas cámaras avance en la revisión de temas como el Código de Procedimientos Civiles, la ley de la cannabis y, por supuesto, la reforma electoral, por citar algunos temas. Así estuvo el debate en el Congreso de la Unión en una semana postelectoral. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionó este miércoles en el Senado de la República de manera presencial. Los legisladores iniciaron la sesión guardando un minuto de silencio. Honorable Asamblea, como es de su conocimiento que el pasado domingo 5 de junio falleció nuestra compañera diputada Alma Rosa Hernández Escobar, representante de la tercera circunscripción. La diputada Hernández Escobar se había desempeñado también como integrante de la 62ª legislatura del Estado de Veracruz. A nombre de la Comisión Permanente expresamos al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a los familiares de la diputada Alma Rosa Hernández y a sus amigos la solidaridad de sus compañeros legisladores por su fallecimiento. Y les solicito, honorable Asamblea, que todos nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en su nombre, por favor. Tras discutir la agenda política, se dio paso a la presentación de puntos de acuerdo e iniciativas. En el Estado de México no disminuye en lo más mínimo el índice de violencia en contra de las mujeres. Y es que durante los últimos 3 años ha encabezado la cifra con mayor número de feminicidios registrados a nivel nacional. Hago un exhorto fraterno, respetuoso a la Fiscalía. No podemos estar atendiendo en un ambiente de burocracia y de lentitud tantas carpetas donde hay una serie de demandas, de señalamientos, de larga espera por atender. Tan no somos su prioridad, que tienen un retraso de más de 5 meses en la entrega de los recursos para los refugios de mujeres víctimas de violencia. Cada día que pasan los refugios sin recibir estos recursos, las vidas de decenas, de centenas de mujeres y sus hijos están en riesgo. Pongo a su consideración el presente exhorto para que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, comparezca ante este pleno y rinda cuentas de por qué siguen retenidos estos recursos. Además, en el marco del tercer año de la publicación del decreto de la paridad en todo, se reflexionó. Cumplimos 3 años de que este país vive en paridad. Presidenta, que esté usted en la mesa, que esta maravillosa mesa que en este momento nos dirige tenga 4 mujeres legisladoras, es extraordinario para el país, para la lucha histórica de las mujeres. Yo quiero también de verdad manifestar este éxito de la conformación de un Congreso paritario, totalmente paritario. Finalmente se levantó la sesión y se citó a la siguiente el próximo miércoles 15 de junio a las 11 horas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos con Víctor Sánchez Baños, que entrevistó al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es presidente de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Los números son devastadores. En el 2010, en la época de Felipe Calderón, México destinaba solo el 0.39 del PIB en ciencia y tecnología, lo que lo colocaba en el último lugar del concierto de naciones de la OCDE,
la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Gastan más Turquía y Grecia. La peor noticia es que para el 2021 el gasto no ha cambiado, incluso bajó al 3.8% y para el 2022 se estima que caerá aún más al 2.9% de acuerdo a estimaciones de analistas de la OCDE. Y todo ello se suma que el mandato de la Constitución exige que el gasto sea del 1% del Producto Interno Bruto y que según documentos de la Cámara de Diputados esa meta no se ha logrado. Para platicarnos de ello, entrevistamos al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta. No lo hay. Nosotros desde la Cámara de Senadores tenemos una gran preocupación porque te quiero poner un ejemplo. México fue de los impulsores para incluir el tema de inteligencia artificial en la Organización de las Naciones Unidas, para convertirlo en uno de sus temas del milenio y uno de sus temas básicos para el futuro. Y después de eso, al cambiar la administración, se perdió ese impulso. Hoy no tenemos ni siquiera una definición sobre qué vamos a hacer con inteligencia artificial. Y eso es extraordinariamente grave, porque cuando hablamos de ciencia y tecnología, hablamos del futuro. Y un país sin ciencia y sin tecnología es un país que va empeñando su futuro y se lo va entregando a otros. Eso es lo que nos preocupa. Sin lugar a dudas que el tema presupuestario es fundamental. Hay que gastar dinero en ciencia y tecnología. Como en cualquier proyecto científico, se trata de acierto, error y muchas veces son muchas repeticiones. Son procesos que no se dan tan rápidamente como los inversionistas quisieran. Por eso es imprescindible la participación del gobierno, porque además, sin la participación del gobierno, pues toda la ciencia y tecnología va a estar en manos privadas y vamos a depender de los costos que ellos vayan imponiendo a cada una de estos logros científicos. Así es que debiera ser una preocupación fundamental del gobierno aumentar el presupuesto para la ciencia y tecnología. Pero lo más importante, Víctor, mira, solamente en un fideicomiso hay más de 25,000 billones de pesos. Ese fideicomiso es un fideicomiso cuyo destino y paradero no sabemos bien a bien en qué se ha ejercido. Entonces, pudiera resultar que no es un tema presupuestario el caso de México, sino que también fundamentalmente es un tema de organización. Y eso es muy grave, porque, pues bueno, pobre y además dilapidando los recursos, pobre y además desperdiciando el tiempo en definiciones ideológicas, pues el destino del país, el futuro del país estaría muy comprometido. Muy graves, muy graves. Estamos quedándonos rezagados frente al resto del mundo. Eso significa que nosotros vamos a tener que comprar y consumir la tecnología que no producimos aquí y eso va a ser mucho más caro, los procesos. Estamos hablando de que nuestros hospitales van a tener un atraso considerable con respecto a los de otros países del mundo y por lo tanto la salud de nuestra población va a dejar de aprovechar los beneficios de los avances científicos. Estamos hablando de que vamos a tener una fuga de cerebros donde los jóvenes mexicanos y los talentos mexicanos se vayan a trabajar otra parte, mucho más que ahora, porque estamos sacrificando el futuro de estas personas. Vamos con el análisis económico y financiero de nuestra especialista Alicia Salgado. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, con muchísimo gusto de saludarte, Adriana. Igualmente, Alicia. Pues hoy tenemos un tema interesante, sobre todo a la luz de esta reflexión que se hace en la Cámara de Diputados sobre la Ley General de Aguas. Más allá de la Ley General, hay que ver que durante el mes de junio se cierran los presupuestos en las diferentes dependencias. Para este periodo de ejercicio anual de 2022, el Congreso autorizó un presupuesto de cerca de 33,000 millones de pesos a la Conagua.
de los cuales 22,000 millones de pesos eran para gastos de inversión en obras de infraestructura que son claves. Lo curioso es que inclusive los grandes circuitos urbanos como probablemente el de Monterrey, el de Guadalajara y la Ciudad de México tienen un importante privilegio, digamos, en el mantenimiento de algunas de las presas, pero resulta que el recurso presupuestal, estamos en junio y a pesar de lo autorizado y a pesar de los informes de finanzas públicas, al Congreso no se han ejercido cabalmente. Yo a veces me pregunto si en estas comisiones y en el trabajo legislativo no debieran revisar con mucha puntualidad el ejercicio de los recursos presupuestales destinados a mejorar la vida de las personas. Hoy tenemos un territorio con el 88%, según el último reporte, de estrés hídrico. No ha caído agua y nuestro Dios Tlaloc no hace su tarea. Pero, ¿sabes qué es lo grave, Adriana? Que del agua potable disponible en nuestro país para uso humano, el 70% se pierde. ¿En dónde? En la falta de infraestructura urbana, en los sistemas de conducción de agua potable de los sistemas alimentadores a las casas. ¿Cuántas veces tú pasas por un lugar y ves todo el regadero de agua? Y lo mismo es en un pueblito mágico que en una gran ciudad. Y la otra es que los sistemas de drenaje tampoco son revisados puntualmente en muchos países. Yo no voy a comparar con el caso de Estados Unidos o Reino Unido. ¿No? ¿Para qué? Igualémonos. Simplemente en el caso, por ejemplo, de Colombia, estaba revisando el organismo operador de agua, el general, coordina muy bien con todos los operadores, ¿no? Y las descargas de agua han sido un efecto de control importante en la pérdida de agua potable, porque cada vez que se descarga se manda a ríos donde hay un proceso de limpieza del agua. Y finalmente se van alimentando los pozos profundos para restablecer mantos freáticos y reutilizarla en procesos industriales o reutilizarla en jardines. ¿Sabes? Aquí una sola empresa en el Valle de México, una cervecera, utiliza aproximadamente el 14% del agua disponible. Esa utilización la limpia, tiene los procesos para limpiar, pero ¿a dónde crees que se va? Al drenaje, en lugar de que se utilice siquiera para regar las plantas de esta ciudad. Ese es el tema donde creo que tendrían que haber una mejor revisión de parte de los legisladores, porque además ellos autorizan algo, porque no se aseguran de que se cumpla. Alicia, pues es un tema de seguridad nacional, esta escasez de agua que estamos viviendo en nuestro país, en varios estados, y lo que nos falta. Gracias por tu comentario. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¿Cuáles son los pendientes legislativos de la Comisión Permanente y cuándo serán discutidos? Claudia Ibet ya tiene el análisis. ¿Cómo estás? Así es, Adriana, muy buenas noches, un gusto estar aquí. Buenas noches. La Cámara Alta tiene pendientes al menos 30 nombramientos. Recordemos que nuestra Constitución dicta que es facultad exclusiva de la Cámara Alta la ratificación de nombramientos. Nos deben nombramientos tan relevantes para la democracia como magistrados electorales locales y de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, aún está pendiente la ratificación de 4 embajadores cuyos nombramientos ya envió el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo para su revisión. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, además destaca entre los pendientes leyes de nueva creación como la ley del cannabis. Recordemos que desde 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la prohibición del consumo personal del cannabis es inconstitucional, por lo que mandató a nuestro Congreso a legislar al respecto antes del 31 de octubre del 2019. Hasta ahora el Congreso ha solicitado 4 prórrogas, así que este se perfila como uno de los temas prioritarios en la agenda legislativa nacional. Se encuentra pendiente en Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda, luego de que el 11 de marzo del 2021 la minuta fuera enviada por la Cámara de Diputados. La Cámara Alta también tiene pendiente una minuta de reforma constitucional en materia de remuneración de servidores públicos. Se propone fijar desde la Constitución que ningún funcionario público gane más que el presidente de la República. También el Congreso deberá revisar pendientes legislativos relacionados con el Código de Procedimientos Civiles, Ley de Cuidados, reformas que buscarán prohibir las terapias de conversión, así como leyes en materia laboral
y de cambio climático, por mencionar solo algunos de los pendientes más relevantes. Finalmente, pero no menos importante, uno de los grandes pendientes, por supuesto, es la reforma en materia electoral. Estaremos muy atentos de los trabajos que lleven a cabo nuestros congresistas para retomar las agendas que están rezagadas en ambas cámaras tras el periodo electoral. Adriana, ¿quién desde las cámaras informaremos oportunamente? Gracias, Claudia. Aquí le daremos seguimiento a todos estos pendientes. Gracias. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso estará con nosotros el diputado Rubén Muñoz Álvarez de Morena, quien es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, con quien vamos a platicar sobre desabasto de agua. El agua tiene que estar hoy en el centro de la agenda nacional, Adriana, porque es una necesidad no solo para la población, que es lo más importante, sino también para la planta productiva del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Ya nos acompaña el diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez de Morena, quien es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Adriana. Un gran gusto estar aquí contigo en tu programa. Pues una comisión importantísima dada la coyuntura desafortunada que se está viviendo en el país. Ya la Corte falló a favor de que se legisle en materia del artículo 4 constitucional, que ahora sí los legisladores lo tomen como un tema de emergencia y se legisle en este artículo 4 constitucional. Platícanos cuál es este fallo, qué viene en la Cámara, cuál va a ser la discusión, porque es un tema de verdad de suma emergencia y urgencia para nuestro país. El pasado 23 de mayo, la Suprema Corte de la Nación generó el mandato obligado que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde está mandatando al Congreso de la Unión para generar la nueva ley de aguas nacionales que nos va a permitir generar toda la estructura legal que requerimos para reglamentar el derecho humano al agua. ¿En qué consiste esta nueva Ley General de Aguas? En establecer el qué y el quiénes deberán ser responsables de que todos los mexicanos tengamos una dotación mínima, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, de 100 litros por segundo, por 100 litros al día como mínimo, pero sobre todo, Adriana, que podamos generar este marco legal que México necesita. Este diálogo que estamos celebrando hoy se da en una coyuntura de estrés hídrico nacional único. El 82% del territorio nacional el día de hoy tiene una condición de sequía. Lo que está ocurriendo con Monterrey, que no se vale que ocurra, es algo que puede suceder en otras regiones del país. Tijuana está sucediendo en la Ciudad de México, en algunas delegaciones hay cortes de agua por el fallas en el sistema Más de 5 Cutzamala. alcaldías en esta gran metrópoli, empezando por Iztapalapa, que es una de las grandes concentraciones urbanas, municipios como Ecatepec, ciudades como Tijuana, estados como Baja California Sur, regiones como La Laguna de Durango y Coahuila, van a entrar en esta gran problemática nacional. Por eso el agua tiene que estar en el centro de la agenda nacional y como Comisión de Recursos Hidráulicos, estos meses hemos estado trabajando en el gran diagnóstico del problema de agua que tiene México. Tenemos un problema de cobertura, más del 10% de la población nacional, y se dice fácil, pero estamos hablando de un país de 126 millones de habitantes, más de 12 millones tienen hoy problemas de abasto de agua. Tenemos más del 42% de la población nacional que no tiene una adecuada red de drenaje y saneamiento. Tenemos un problema de calidad de agua. No puedo entender cómo un país que tiene 3.960 plantas de tratamiento de aguas residuales tenga hoy casi 2.500 plantas, Adriana, sin funcionar. ¿A dónde se va ese recurso? ¿Esto por qué se da? Porque no se le está dando el mantenimiento correspondiente, no se está etiquetando en el presupuesto de la Federación, o se está desviando el presupuesto, o qué es lo que está sucediendo. Es un problema multifactorial
le dimos facultades a los ayuntamientos en el 115 constitucional para que fueran los gestores del tema de agua. Se le dieron facultades a los municipios, pero no se le dieron obligaciones. El gran problema que hay es que no se cobra el agua ni se cobran las aguas residuales. Y ahí tenemos que generar un nuevo mandato en la ley federal, y es uno de los temas que vamos a discutir en el Congreso, para que aquellos municipios que no cobren el agua tengamos un ente recaudatorio que pueden ser las propias comisiones estatales o generar mecanismos intermunicipales. Y no se trata de meternos con la población, estamos hablando de los grandes usuarios del agua. Nosotros queremos una ley de aguas que reglamente este pendiente que está en el Congreso desde el año 2012 para garantizarle a cada familia mexicana el derecho humano al agua, como quedó plasmado en la reforma del 2012 con el cambio que se le hizo a la ley y que quedó establecido en el párrafo 6º del artículo 4º constitucional. Pero tenemos también, Adriana, que atender el problema de infraestructura. Y para resolver el problema de infraestructura se requiere más inversión en el agua. México debería estar invirtiendo el 1% del Producto Interno Bruto, que este año serían 76,000 millones de pesos. Este año la Conagua apenas llegó a 34,000 millones de pesos, ni siquiera hemos llegado al 50%. ¿Qué tenemos que hacer para que las aguas residuales, hoy, como lo hacen muchas naciones, Adriana, del planeta, podamos usarla de manera directa e indirecta? Te explico. Hay países, por ejemplo, en África, Namibia es un ejemplo modelo, que tiene 30 años utilizando las aguas residuales. Platicábamos hace unos días con los directivos de Agua para Monterrey. Están ellos planteando con las grandes plantas de tratamientos que tiene Monterrey, Dulces Nombres, Cadereyta de Dos, la planta norte, por ejemplo, para tratar bien las aguas residuales, descontaminarlas con la nueva norma 001, que es la que estableció la Semarnat, y llevar esas aguas residuales al río Santa Catarina. Pero al llegar al río Santa Catarina se convierten en aguas nacionales. Lo que queremos es que esa agua sea inyectada al subsuelo o llevarlas a un gran reservorio de alguna de sus presas y volverlas a utilizar para la industria, y si tienen las condiciones de calidad y de purificación de agua, poderla poner al servicio de la población. Tenemos casos exitosos, por ejemplo, en El Paso, Texas, en que ya se está usando más del 90% del agua que utiliza la ciudad en la reutilización del agua. Pero tenemos que revisar el marco jurídico que nos permita generar estas condiciones. Es el marco jurídico, y también estamos hablando del impacto presupuestal. Tú, como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, ahora que reinicien los periodos, los trabajos legislativos en septiembre, les toca discutir y aprobar el presupuesto de la Federación, en donde se debería de contemplar exclusivamente para este tema que pudiera ser un tema de emergencia nacional. Es ya un problema de seguridad emergencia nacional que nos lleva a un tema de seguridad hídrica del país. El agua tiene que estar hoy en el centro de la agenda nacional, Adriana, porque es una necesidad no solo para la población, que es lo más importante, sino también para la planta productiva del país. Hoy tenemos la necesidad de invertir más en agua y hemos estado explorando varias alternativas. Por un lado, revisar todo el subejercicio del gasto federal para poder destinar una parte de este subejercicio y crear el Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica. En estudios que estamos concluyendo en la Comisión de Recursos Hidráulicos, encontramos que en los 2,471 municipios del país, por ejemplo, dejamos de cobrar más de 90,000 millones de pesos al año. Eso lo deberíamos estar destinando a las grandes obras que el país necesita. Las comisiones estatales que funcionan en algunos estados, las 3 grandes metrópolis, Ciudad de México y sus alcaldías, Guadalajara y su zona conurbada, Monterrey y sus municipios aledaños, 2 estados del norte como son Chihuahua y Baja California, y uno del centro que es Querétaro, se dejan de cobrar otros 40,000 millones de pesos más en un estimado proyectado que estamos concluyendo. Y en el ámbito de las concesiones federales, tenemos que revisar a los grandes usuarios del agua para que paguen los que más gastan, pero además para que quienes contaminen el agua descontaminen y paguen. Yo creo que tenemos que hacer una gran cruzada nacional de fiscalización
y esos recursos llevarlos a este gran fondo de infraestructura, y te explico por qué. De cada litro de agua que se produce en México, Adriana, 75% se va a la agricultura. Pero ¿qué sucede con este importantísimo sector de la economía mexicana? Datos que nos aporta el Consejo Nacional Agropecuario nos indican que perdemos más del 62% del agua que se destina a ese sector porque no hemos iniciado una reconversión agrícola, porque seguimos sembrando con modelos artesanales o antiguos. Hoy tenemos que invertir en la tecnología del campo con sistemas de hidroponía, riego por goteo, sistemas de aspersión donde apoyemos al campo, no solamente con más presas que pueden ser necesarias, sino con la necesaria tecnificación. Ahí tenemos el Estado de Israel, que es un ejemplo a nivel mundial de potencia hídrica. Vayamos a ver los casos de éxito porque el país hoy requiere otra atención. ¿Qué pasa en el segundo grifo, que es el de las ciudades? ¿Cómo es posible que perdamos en una ciudad como la Ciudad de México el 47% del agua de cada litro que metemos a la red? Ese es un promedio que pasa en todas las ciudades mexicanas por la gran cantidad de fugas, por lo obsoleto de las redes de transmisión, y eso lo tenemos que resolver. Pues un tema de suma emergencia, diputado. Hay que aprovechar esta coyuntura de este fallo de la Suprema Corte de Justicia, y tú, que eres experto en el tema, como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, se nos acabó el tiempo. Es un tema que da para mucho más por la gravedad del tema y la relevancia que es que todos los mexicanos podamos contar con el uso del agua. Queremos una ley Gracias que por sea estar con nosotros. socialmente incluyente. El objetivo es darle agua a los mexicanos, una ley que garantice el derecho humano al agua, una ley que pueda unir a todos los sectores para pensar en lo que conviene a México, y esa será la tarea de esta comisión. Gracias por esta oportunidad. Gracias por estar con nosotros, diputado Rubén Muñoz de Morena. Gracias. Se nos acabó el tiempo. No dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.